saludarlos, es lunes con todo el ánimo y la actitud, ojalá usted así haya amanecido, porque la semana empieza. Hoy tengo invitado, presento a mi buen amigo, limonero, productor, échale ganas, en fin, una persona que vaya, no sé qué más le ha faltado. Óscar Ábalos Verdugo, él es el director de la Comisión Estatal del Agua. Óscar, muy buenos días. Pues la verdad no sé si me quedé muy corto en toda esa gama de acciones y beneficios, pero comience. Bueno, muy buenos días, Chuy, muy buenos días a nuestro amable auditorio. Efectivamente, soy ciudadano tecomense, nacido hace 57 años en el Hospital de la Trinidad, en aquel entonces aquí en la ciudad de Colima, y que por gracia de Dios tuve la dicha de ser el quinto hijo de la familia Ábalos Verdugo. Somos 4 hombres y un servidor 5. Y esto lógicamente a mis 57 años de edad, Dios me ha dado la oportunidad de hacer muchas cosas en la vida, sobre todo sumar amigos, sumar actitudes, sumar voluntades, y en ese devenir, Chuy, pues hace 20 años y un poco más te conocí a ti también. No digas edades, por favor. Óscar, tú estás al frente de una institución y un organismo muy importante, el agua. Hoy día el agua, la verdad, nos ha causado trastornos, la de la lluvia, por tantas y tanta crecimiento urbano que ha habido. ¿Qué decir para lo que corresponde a lo que ustedes trabajan, que es el organismo operador de agua en el estado de Colima? ¿Cómo le está yendo a esta comisión y sobre todo, cómo está el estado en materia de agua? Bueno, al respecto decirte que la Comisión Estatal del Agua fue fundada en tiempo del gobernador Carlos de la Madrid Virgen, en paz descanse, mediante un decreto que el Congreso del Estado publica en aquellas fechas, en aquel tiempo, y que lo conforma la propia Comisión Estatal y 9 organismos operadores en el estado de Colima. Decirte que por su relevancia, Colima tiene el primer lugar nacional en cuanto a cobertura de agua potable, un segundo lugar nacional en cuanto a drenaje, y estamos dentro de los primeros 5 primeros lugares a nivel nacional en cuanto a cloración del agua. Esto se dice muy rápido, muy fácil, Jesús, sin embargo, es muy importante señalar que esto ha implicado el esfuerzo de muchos hombres y mujeres, muchos momentos en que el gobierno federal, el estatal y los municipales han hecho lo propio para efecto de poder darle seguimiento a este tipo de acciones, y que en suma esto ha contribuido positivamente a que los ciudadanos colimenses, un poco más de 750,000 habitantes que tiene Colima hoy en día, podamos contar con una dotación por arriba de los 250 litros por habitante por día. Es una cantidad más que suficiente, interesante, importante, y esto lógicamente es gracias, repito, al quehacer diario que hacen los organismos operadores en cada uno de los municipios. Fíjate que hablas de organismos operadores. ¿Qué pasa con los organismos operadores? Antes los asumía cada uno de los ayuntamientos. Hoy día la mayoría, si no todos, son autónomos. Tienen que saber cómo mantenerse, cómo cobrar, saber cobrar, llegarle a la gente y convencerla de que su servicio es útil y que está funcionando. ¿Cómo están los organismos entrados dentro de lo que es la Comisión Estatal del Agua? Bueno, son 9 los organismos operadores en el estado. Por su importancia, los grandes como Ciapacop, como Comapat en Tecomán, como Capdan en Manzanillo, y los chicos como el de Minatitlán, el de Ixtlahuacán, etcétera, todos por más importantes. Ellos han hecho históricamente su mejor esfuerzo, lo vienen realizando a lo largo del estado de Colima, y que esto ha permitido que nosotros, tú y yo como ciudadanos, tengamos el agua en nuestros domicilios. Yo recuerdo cómo mis padres nos contaban que iban a lavar la ropa al río Armería, o algunas presas o algunos canales. Incluso yo recuerdo en mi niñez haber estado alguna vez bañándome en un canal, ahí próximo a Tecomán. Me tocó ya de joven ver cómo mucha gente iba a lavar algunos lugares o estanques o algunos aprovechamientos de agua en algunos lugares, y ahí era un tendedero de ropa. Yo lo vi, no me lo platicaron, Jesús. Yo tengo ahora 57 años de edad, sin embargo, gracias a Dios, hoy en día tú y yo y un poco más de 750,000 habitantes en Colima recibimos de manera ordinaria, diaria y cotidiana el agua en nuestros domicilios. Esto ha
hecho posible gracias al esfuerzo de los 3 órdenes de gobierno, repito, y a la coordinación que la Comisión Estatal, que me honro en presidir desde el 2004, es decir, traigo ya 16 años en la Comisión Estatal del Agua, al frente de la mina en el tiempo de Gustavo Vázquez Montes, en paz descanse el día de hoy, y la verdad es que son ellos quienes, a través de su esfuerzo cotidiano y diario, cloran el agua, la distribuyen, abren y cierran válvulas por donde quiera. Y bueno, tú le decías muy bien, el agua es vida, el agua es desarrollo, Jesús, el agua es progreso para la agricultura, para la ganadería, para la industria, para el desarrollo de vivienda, para el turismo incluso. Yo creo que tú o yo no nos gustaría ir a un lugar donde no hay agua para asearnos después de comer, después de bañarnos en el mar, después de estar corriendo o jugando, practicando algún deporte en algún área turística con tales fines. El agua, repito, es vida, es desarrollo y es progreso. Sin embargo, mal encauzada, mal animada, pues también nos causa problemas y trastornos. Afortunadamente, Colima tiene una precipitación anual de un poco más de 800 milímetros anuales. Lamentablemente, con Hernán, acontecido el 26-28 del mes pasado, nos cayeron un poco más de 420 milímetros, lo cual significa casi el 50% de lo que nos cae en todo un año. Esto, dicho en otras palabras, es como cuando a ti o a mí nos invitan a un buen pozole, o aquí que estamos cerca de la villa, unos buenos taquitos o unos buenos mariscos. No es lo mismo que te comas 200-300 gramos a que te comas 5 kilos en la propia sentada. Entonces, por muy bueno que esté el marisco, por muy bueno que esté el pozole, por muy bueno que son las tostadas y demás, los sopitos, pues, en exceso te caen mal. Es más, te llega a dañar tu área digestiva y demás. Eso mismo pasa con el agua, Jesús. El que nos caiga el 50% del agua que nos cae en un año, nos caiga en 48 horas, es verdaderamente preocupante. Afortunadamente no tenemos daños en vidas humanas, reconocemos que hay algunos daños materiales en cuanto a algo de infraestructura, porque habremos de reconocer que en muchos municipios nos falta los drenajes pluviales. Tenemos drenajes para aguas negras, para aguas residuales, para aguas domésticas, para aguas de uso en servicios sanitarios, en servicios de lavado, de cocina, de baños. Mas, sin embargo, la lluvia que nos precipita es un agua que hoy por hoy va a parar a los drenajes ordinarios, a los drenajes sanitarios, cuando debiera estar cayendo en los drenajes pluviales. Finalmente, es un gran sueño que tenemos. Decirte que el año anterior fuimos capaces, con el apoyo del gobierno federal y el estatal y los municipales, de poder tener una radiografía, Jesús. Después de muchos años, Colima cuenta y tiene, y es de los pocos estados del país que tiene una radiografía muy clara, muy completa en cómo están sus redes de agua potable, en qué estado físico y de mantenimiento están sus redes de drenaje, qué tanto nos hace falta de vida o tiene de vida útil estas líneas. Y te puedo decir que hay identificadas un poco más de 800 acciones en el estado de Colima que valen alrededor de 11,000 millones de pesos a precios actuales, en donde tenemos presupuestos y presupuestos para tal efecto y estudios y proyectos de cada una de estas obras, de tal forma y suerte que esta información en su momento les fue presentado a los alcaldes, al señor gobernador y a las autoridades, a efecto de que no andemos pensando en qué hacer con la red de agua potable. O sea, ya tenemos identificadas, Jesús, Colima, de esta calle, cualquiera que sea su nombre, sabemos qué tipo de tubería va, en qué estado físico está, qué tan asolvada o de plano. Hay tuberías, Jesús, que tienen más de 40, 50 años, que es el puro hueco que hay, realmente ya no queda nada de material. Y dirás, oye, fue un mal material. No, fue el material de asbesto cemento que hace 50 años era el que había, era el mejor para la infraestructura hidráulica y sanitaria. Y hoy por hoy, lógicamente, hay otros materiales como PVC u otros materiales diversos que nos garantizan hasta 100 años, que yo estoy cierto, seguro y deseo en Dios que tú sí los vivas para poderlo constatar. Entonces, la verdad, Jesús, es de que las cosas van muy bien, bendito Dios, y las cosas para Colima se han podido ir significando de la mejor manera posible. Decirte que Colima y los colimenses tenemos una dotación importante de agua, a diferencia de otros estados del país, que incluso, por ejemplo, en Chiapas, donde tenemos una precipitación por arriba de los 4,500 milímetros de agua anual,
tienen tan solo una cobertura de un poco menos del 50% de agua en los domicilios de los habitantes en Chiapas. Lo mismo pasa en Oaxaca, en Guerrero y en muchas partes del país. Finalmente, en cuanto a este tema, en los últimos días y semanas hemos visto precipitaciones muy importantes como la acontecida hace un par de días aquí en Colima, la de ayer antier, todavía anoche, y esto lógicamente nos hace voltear los ojos a pensar qué hacer con esa agua. Hoy en día reconozco, Jesús, que a Colima le hace falta cierta infraestructura para captación y almacenamiento de esos excedentes de agua, porque es agua que corre por tu casa, que corre desde Cuauhtémoc, en pocas horas está en el Océano Pacífico. Sí. Y dirás, oye, pues qué bueno que esté en el Océano Pacífico, pero qué bueno, Jesús, que tú y yo, los agricultores, pudiésemos utilizarlas para fines de regar áreas verdes, de aprovechar las producciones industriales. Y algo muy importante, Jesús, el agua que pasa por tu medidor cada momento es contabilizado y eso te genera un costo. ¿Qué pasaría, Jesús, si tú en tu techo, cuál es tu deber y obligación mantenerlo limpio porque es conveniente para evitar grietas, evitar fisuras en las azoteas y más tarde filtraciones, pudieras tener cierto tipo de captación en tu azotea, que con un bajante lo condujeras a un depósito o a algún aljibe, y esa agua es un agua buena, es potable, no pasa por el medidor de Siapacov y en consecuencia no te costaría. Y todo el mundo tenemos un techo, sea de lámina, sea de asbesto, sea de concreto, sea de así. Este tipo de cosas lo hemos venido haciendo útil en las zonas, sobre todo en las zonas cerriles o altas de Minatitlán, donde tenemos zonas donde difícilmente podemos hacer una perforación, pero que sí en cambio podemos utilizar esa agua que cae todos los días, o el sereno o la brisa que cae todos los días en esas partes que son muy altas, y que esa gota constante de humedad es la que nos favorece para dotarle a 20, 30 casas todos los días de ese vital líquido. Fíjate, Oscar, que justamente todo esto que mencionas puede ser llevado a otro plano en la mesa de realidades respecto a lo que va a pasar el año próximo. En 2021, el próximo año, en Colima, nuevamente se mueve toda la infraestructura y los esfuerzos de la gente para ir a votar, porque vamos a tener elecciones. ¿Crees tú que en ese tiempo de elecciones sea momento para que estas gentes que aspiran, que por cierto a ti ya te mencionan como aspirante, pudieran en un momento dado aportar dentro de las respuestas que quiere escuchar la gente, ya no los sueños que nos plantearon hace 3 años, que algunos de ellos para nada no se han vuelto realidad, sino la nueva plantación de lo que Colima ocupa, requiere y necesita de un buen gobierno? Sin lugar a duda hay cosas muy buenas que se han logrado a la fecha, sin embargo hay otras, como tú lo señalas, que han quedado en el tintero. Esto lógicamente es parte de la autoridad y gran parte de la sociedad el que podamos contribuir con este tipo de cuestiones. El 2021 se acerca un proceso electoral muy interesante. La pandemia ha puesto a prueba no tan solo a los médicos ni a las autoridades, sino a la propia sociedad. Hoy en día tenemos familias completas enfermas, pasando penurias muy lamentables, y por muchas economías o ahorros que pudieran tener, estos se agotan con el devenir de los siguientes días y semanas. Hoy en día vemos, Jesús, cómo el tema coyuntural en la educación también se puso a prueba. Ciertamente es innegable que el sector educativo está haciendo su mejor esfuerzo. Mis queridos maestros y maestras están haciendo lo que está a su alcance y un mucho más. Sin embargo, hoy vemos todavía niños y niñas que no les llega la educación a sus casas porque no tienen internet, porque no tienen una computadora, porque no tienen un televisor. Y bueno, Óscar Ábalos y el equipo de amigos hemos podido ir proveyendo de esos artículos que ya están en tu casa, en mi casa y en muchos hogares de amigos y compañeros y conocidos en desuso. Pero esos aparatos sí son útiles para esos niños y niñas que se encuentran en la zona rural, que repito, a pesar de los esfuerzos que hacen los maestros, no les llega la señal. Sin embargo, otro tema muy importante es el tema del empleo. Hoy en día, Jesús, las tasas han venido a menos en cuanto al empleo, de una forma muy dramática, muy drástica. La economía está a cierto punto colapsada. Los programas federales en materia de agricultura, de salud, incluso de agua potable y de programas diversos
a los hombres, a los niños con cáncer, a las mujeres embarazadas o con problemas de mama o de cáncer de mama y demás, se han quitado, se han rebasado. Entonces ahí tenemos problemas en empleo, en salud, en educación. ¿Y qué decir de la seguridad? La seguridad Colima también sigue con índices muy altos a nivel nacional. Muchas veces fallecen gentes inocentes y aunque no lo fueran, son hijos de Dios todos. Somos gentes que en algún momento merecemos vivir y vemos cómo la cuestión delincuencial, lamentablemente, aún a pesar de los esfuerzos que se hacen a los 3 niveles de gobierno y por la propia sociedad, sigue habiendo delitos muy lamentables en la sociedad que lastiman, lesionan, duelen y que causan un gran trastorno a la familia y a la sociedad en su conjunto. Óscar Ábalos está mencionándose ya dentro del referente de toda esa gama de políticos y de personajes en la vida colimense que pudieran en un momento dado ser los que veamos participar y transitar en el 2021. ¿Te molesta? ¿Te genera inconveniente? ¿Hay alguna situación en particular que a Óscar diga, bueno, pues es que está a destiempo todo esto? No, fíjate que por el contrario, Óscar Ábalos ha transitado desde muy temprana edad, gracias a la oportunidad que mis padres me dieron formándome como ingeniero civil, con un par de maestrías en administración y en educación, me ha permitido tener la gran oportunidad y el impulso y el piso para poder aspirar a diversos cargos, desde fundar el Patronato de Bomberos en Tecomán, desde ser colaborador de diversas instituciones sociales como es el Asilo de Ancianos, la Casa Hogar del Niño Tecomense, la Escuela de Educación Especial, Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja, el Buen Samaritano. Óscar Ábalos ha tenido la dicha de tener, repito, buenos padres, buena familia, buenos amigos que le han sabido orientar para ser el presidente estatal y luego nacional de los productores de limón por 6-7 años, en donde me tocó enfrentar el tema mayúsculo del HLB, que donde pudimos encontrar, después de muchos años de investigación por parte de los amigos y compañeros del INIFAP y de la Universidad de Colima, una planta tolerante, resistente y precoz al HLB, como es la variedad Lice, que significa el limón sin espinas. Fue una investigación, Chuy, que llevó 29 años al INIFAP desarrollarla para finalmente presentárnosla, y tuve la dicha de presentarla en tiempo y forma como presidente nacional a los productores del país y del mundo entero. Decirte de igual manera que como desarrollador de vivienda, tengo más de 15, 20 años, he construido un poco más de 4,000 viviendas en mi municipio de Tecomán. Hemos hecho lo propio en Manzanillo, lo hacemos aquí en Colima, Villa de Álvarez, y andamos desarrollando vivienda y empleos por todos lados. Como agricultor me he dedicado, gracias a Dios, ciertamente mayormente al cultivo de limón, pero también me he dedicado al cultivo de la palma del coco, al tomate, al cacahuate, recientemente a las papayas, entre otros cultivos como la propia caña de azúcar. Y finalmente en los últimos meses estamos impulsando, Chuy, una industria para deshidratar coco, jamaica, tomates y diversos frutales para alargar la vida útil del mismo, potencializar y darle un valor agregado a diversos productos como es el agua de coco, que hoy por hoy se desperdicia mucho, entre otras cosas. Entonces todo esto, Jesús, entre educación, fui director de un plantel educativo llamado YETAC, en donde recibí una escuela con 100 alumnos, la dejé con más de 1,200 alumnos. Este YETAC es el Instituto Autónomo de Educación de Tecomán, asociación civil, establecido en 45 hectáreas en Tecomán, donde tenemos secundaria, preparatoria, 4 carreras profesionales, una maestría y un doctorado, en donde van todos los días alumnos y gente de todo el estado y fuera del estado a recibir clases a dichas instalaciones. Y bueno, me tocó fundar como presidente municipal 2000-2003 me tocó hacer la casa de usos más de 20 casas de usos múltiples, me tocó hacer la casa de la cultura, me tocó hacer la escultura junto con Fernando Moreno Peña de Limonero, me tocó hacer la ampliación de la carretera Tecomán Cerro de Ortega, me tocó hacer muchas cuestiones adicionales como presidente municipal. No tuve ningún asalto bancario, no tuve ningún secuestro, no tuve ninguna muerte trágica, y sí, en cambio, te puedo decir con mucho orgullo que yo puedo transitar viéndole a los ojos a ti, a mi familia y a cuanta persona por ahí se me cruza en mi camino. Óscar Ábalos vive en Tecomán, radica en Tecomán, se dedica a todo lo que te acabo de comentar y a muchas cosas más. Finalmente, Óscar, ¿qué es Óscar Ábalos en la meta, en el propósito, en la visión del horizonte que tiene Colima? Sobre todo en un año que viene, que todo mundo habla y dice es complicado, excepto el señor de las mañaneras. Bueno, sin lugar a duda,
el potencial con que mi familia y Dios me ha dado la oportunidad de crecer, de formarme y ser útil a la población y sociedad en diversos campos, como ya los he mencionado, Jesús, me da las tablas, me da el espacio, me da el impulso, me da el piso para poder ofertar la posibilidad de ser quien en algún momento aspire de forma responsable, seria, respetuosa y muy comprometida al máximo responsable en el estado de Colima, que es la gubernatura de Colima. No es nada sencillo, no es nada fácil, pero veo en el horizonte una gran oportunidad, un gran potencial. Óscar Ábalos, por fortuna, Jesús, no vive de la política. Óscar Ábalos no ocupa ser gente que llegue a un cargo público para enriquecerse o envilecerse. Óscar Ábalos tiene su patrimonio propio formado por muchos años de manera honesta, de manera transparente, de manera diaria, de manera cotidiana. Óscar Ábalos aspira a ser el mejor gobernador que Colima tenga en la historia de este siglo XXI. Y así sucesivamente, Óscar Ábalos contribuirá desde donde esté a fomentar la parte agropecuaria, que es muy importante en Colima, a apoyar el asunto del puerto, que es bastante relevante, el resaltar y darle la oportunidad a hombres y a mujeres, pero particularmente a los jóvenes, a los cuales una y otra vez han sido utilizados para las campañas, para pintar bardas, para entregar volantes, pero no se les dan los espacios que en su momento dado merecen y requieren. Y decirte que Óscar Ábalos es una persona muy respetuosa de la sociedad y de las mujeres. Yo provengo del vientre de una mujer, que es mi madre, fue mi madre de 94 años, fallecida hace 6 años. Tuve la mejor esposa del mundo, mi esposa Yali, que lamentablemente falleció hace 68 meses y 15 días, y que me dejó una gran lección con mis hijos, Óscar y Yali, que es ingeniero empresarial agropecuario y doctora, mi hija hoy en día. Y la verdad, Óscar Ábalos aspira a dar lo mejor de sí. Jesús, tú y yo nos conocemos hace bastante tiempo, desde aquellas mañaneras de los sábados donde me invitabas y luego me desconvidabas, pero bueno, al final del día, Jesús, soy un ciudadano, como tú lo puedes ver, me has visto en estos últimos 20 años, transitar por las calles, poder saludar a las gentes, a jóvenes, a adultos, a menores, a niños, y lo he hecho siempre. Óscar Ábalos es una persona cercana a la gente, accesible, no es protocolaria, y sí, en cambio, busco la forma del cómo sí encontrar una respuesta positiva a cuanta petición y planteamiento se me hace por cualquier ciudadano de Colima. Pues Óscar, ya veremos cómo marcan los tiempos. Tú sabes que los tiempos son los que dicen el derrotero que habrá de seguir el 2021 dentro de un proceso electoral en donde habrá nuevos partidos o tal vez los mismos partidos pero con nombre diferente, y que de alguna manera pues será un abanico de diferentes en ese entonces. Gracias, Óscar. Muchas gracias.